Bueno, hermanos, quise poner esta hoja que fue lo que hicimos al principio del año, fue lo que planeamos para hacer durante el principio del año, que tratábamos de ser discípulos. Y creo que con esta pandemia es un poco difícil hacerlo, ¿no? Y como alguna vez les dije, alguien sabio dijo que si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Y nosotros hicimos los planes, hermano, muy a gusto, muy bonitos, pero bueno, hermanos, Dios tenía planes diferentes. Pero eso no va a impedir, hermanos, que hagamos discípulos de alguna u otra manera. Ponme la imagen que sigue, David, por favor. Bueno, déjamela, por favor. Miren, lo que teníamos para el último trimestre del año, que fue la hoja que les di al principio, y creo que todavía quedan unas hojas ahí, que han estado ahí, las que repartimos al inicio del año, es donde entregamos y les explicamos lo que queremos hacer durante el año para que nos ayuden a trabajar en esto. Y este último trimestre, que viene siendo octubre, noviembre y diciembre, dale, David, por favor, estábamos hablando sobre compartiendo a los demás. ¿Y cómo lo íbamos a hacer? Bueno, íbamos a compartir a los demás, a compartir con los demás a través de la empatía. Ese era nuestro proyecto, tratar de compartir con los demás a través de la empatía, es decir, compartiendo con los demás de la palabra de Dios a través de la empatía. Y la empatía es sentir eso que las personas sienten, ponernos en lugar de ellos y ayudarlos, porque en nuestra comunidad hay muchas necesidades y a veces no nos damos cuenta. Entonces la idea era que íbamos a ser discípulos con nuestro testimonio, es decir, ayudando a las personas y viendo que realmente nos interesan sus problemas, que nos duele lo que les pasa y que estamos buscando una solución para ayudarlos. Eso es lo que tratábamos de hacer. Y bueno, hermanos, quise ponerlo porque estamos terminando hoy en diciembre y no es tarde, hermanos, para impactar la vida de las personas a través de la empatía. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Bueno, lo vamos a lograr de la siguiente manera. Ayúdenme a buscar por favor ahí nuevamente Mateo capítulo 6, versículo 13. Dice la palabra de Dios así. Dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Hermanos, durante todo el mes de diciembre, el propósito, hermanos, durante todo el mes de diciembre, les invito, hermanos, a que sea el propósito que tengamos todos, ser mejor. Que ese sea nuestro propósito de diciembre, porque estamos en las puertas de un año nuevo. Estamos a las puertas de comenzar un año nuevo. Entonces tenemos todo este mes para trabajar en nosotros y ser mejores personas. Para trabajar en esas áreas que no hemos podido cambiar. Que quizá decimos, ay pastor, es que tengo mucho y no puedo, y no puedo, y no puedo. Y sí, a mí me consta, hermanos. No, no es verdad, hermanos. La verdad es que hay áreas de nuestra vida que nos hacen muy difíciles cambiar. Bueno, tenemos este mes para ser mejor personas. Tenemos este mes para ser mejor personas. Para prepararnos para el año que viene, hacerlo mejor que este año que termina. Por eso el texto que leemos al principio dice así, y dice, Jesucristo termina la oración modelo diciendo, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Jesús le dice a los discípulos, ustedes oran de esta manera, pero deben de orar así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y luego termina la oración diciendo, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Y creo sinceramente, hermanos, que en la vida de un verdadero creyente, en la vida de alguien que trata de ser mejor todos los días, creo que esa es una palabra que repetimos siempre en nuestras oraciones. Dios, ayúdame a cambiar. Dios, permíteme ser mejor. Dios, ayúdame por favor a hacerlo mejor, a hacerlo lo correcto. Ayúdame, ayúdame, Señor. Creo que esas palabras se repiten todos los días en las oraciones de un cristiano que realmente está comprometido. Y le voy a explicar por qué. Porque si no decimos esas palabras, porque si no le pedimos a Dios que sea Él el que nos libre del maligno, hermanos, realmente estamos muy indefensos de hacer lo incorrecto. Porque estamos en una línea muy delgada. Miren, le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Muchas personas pueden pensar que tienen una vida espiritual muy buena. Qué bueno que sea así. Pero es una línea tan delgada el ser muy espiritual y ser un religioso. Es una línea muy delgada. Por eso es que tenemos que decirle a Dios todos los días, Señor, no me dejes caer en tentación, líbrame del maligno, Dios. No me dejes actuar a mí, porque a veces, si me dejas actuar a mí, voy a pensar que estoy bien en todo. Y entonces nos convertimos en religiosos. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo para explicarlo mejor. Cuando Jesucristo estaba siendo juzgado para ser liberado, para ser crucificado,
¿quiénes eran los que estaban gritando? ¡Crucifícalo! ¿Eran los borrachos? No. ¿Eran las adúlteras? No. ¿Eran los ladrones? No. ¿Quiénes eran los que gritaban? Los religiosos. Los encargados del Sanedrín, los encargados de la sinagoga, eran los que gritaban, ¡crucifícalo! Es decir, las personas que se suponen que deberían de estar más comprometidas con la palabra de Dios y que deberían de conocerlo mejor, eran los que estaban ahí peleándose con Dios. Porque si no le pedimos a Dios que sea Él el que nos rija todos los días, podemos caer en el pecado de decir, no, es que yo ya estoy bien, o sea, creo que lo que hago es bien, porque estoy haciendo lo que Dios quiere. Y no, estamos quizás siendo legalistas. Pero luego, hermanos, nos podemos ir a la otra esquina y decir, el pastor tiene mucha razón, yo por eso nunca me meto en conflictos, yo por eso siempre guardo mi distancia. Y entonces es una línea muy delgada donde podemos caer en la apatía, en decir, no, es que yo por eso no me meto en las cosas de la iglesia, en los asuntos, yo por eso ni me involucro, porque no quiero serme fariseo, mire, yo aquí mi comunión con Dios, pero estamos en una línea tan delgada de que somos o muy espirituales, y la línea es tan delgada que podemos ser espirituales o podemos ser religiosos. O estamos en el otro lado de la orilla, donde podemos ser o somos muy apáticos o no nos interesan las cosas de Dios. Estamos en una línea muy delgada. Por eso es que todos los días debemos de pedirle a Dios que nos dirija, que nos guíe y que nos ayude a hacer lo correcto. Porque si no lo hacemos así, en pocas palabras, está la línea tan delgada, que no sabemos realmente si lo estamos haciendo bien. Y por eso es, escúcheme, por eso es que muchas veces pensamos que estamos muy cerca de Dios y la gente se queja de nuestras actitudes. Porque no están viendo al Señor, están viendo una persona legalista. Por eso es que a veces pensamos que no nos involucramos en las cosas de la iglesia, pero no están viendo a una persona que no se quiere meter en conflictos y que respeta a los demás. Están viendo a una persona apática que no le importan las cosas de Dios. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos dirija y que nos guíe, porque solamente Él nos va a ayudar a hacerlo. Y si no nos damos cuenta, entonces nosotros vamos a estar pensando todo el tiempo que estamos bien. Y vamos a decir, no, yo no caigo ante las acechanzas del enemigo. Y eso es algo que debemos de entender también. Que si Dios no rige nuestra vida, no necesitamos que el enemigo venga a ponernos el pie. Mire, le voy a explicar algo rápidamente y luego voy a entrar a la predicación, porque el tiempo corre y creo que me quedan como 5 minutos. Miren, hace como 20 años, hermanos, te repito, cuando yo era joven, cuando me convertí al Señor, cuando iba al grupo de jóvenes, yo leí un libro hace 20 años, muy interesante. Este libro, hermanos, develó algo que por mucho tiempo había pertenecido o permanecido oculto, o estaba por ahí sin darnos cuenta. Este libro explicaba que hay 3 razones por las cuales los hijos de Dios caemos, nos apartamos y perdemos la vista en la línea que vamos. Y la encuesta decía que cuando le preguntas a alguien por qué las personas caen, se separan o se enfrían, dicen, por culpa del enemigo. Pero este libro te enseñaba que realmente hay 3 cosas que nos apartan del Señor. Una es el enemigo, la otra es el mundo y la otra somos nosotros mismos. Y este libro te explicaba que no solamente es que el enemigo venga y te mete el pie, sino que muchas veces nosotros mismos actuamos en contra de Dios. ¿Y a quién cree que le echamos la culpa? Al enemigo. Y entonces decía el libro, muchas veces el enemigo va a decir, no hombre, ese ni lo conozco porque ni ora. No hombre, ni sé quién es. No, hombre, yo ni lo conozco. Y a veces somos nosotros mismos los que causamos nuestro alejamiento. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. A veces cuando tenemos que hacer algo o algún compromiso con el Señor, somos nosotros los que tomamos la iniciativa para no hacerlo. No viene el enemigo y nos pone una tentación, no viene el enemigo y nos poncha el auto, no viene el enemigo, no. Simplemente nosotros decimos, ay no, pues ando muy cansado, ay no, mejor lo voy a hacer otro día, ay no, mejor. Y entonces caemos en esa línea que decía ahorita, en la línea de la apatía. Por eso es muy importante pedirle a Dios que nos ayude todos los días para que sea el que nos dirija. Déjenme orar para entrar a la predicación y luego les voy a explicar algo muy importante porque no quiero que me gane el tiempo y tampoco me quiero quedar sin darles una palabra el día de hoy. Así que ayúdenme a orar para meternos a la presencia de Dios.
Señor y Padre nuestro, nos acercamos una vez más a tu presencia para pedirte, para suplicarte y rogarte que nos dirijas en este mensaje. Habla nuestras vidas y nuestros corazones. Te pido, Dios, que por tu infinita misericordia calles mi boca y seas tú quien hable. Pero una cosa más grande te pido, que nadie, que ninguno de nosotros salgamos de este lugar como hemos entrado. Porque te lo suplicamos, pedimos y rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y les digo todo esto por lo siguiente, hermanos. Miren, hoy quiero explicarles algo muy interesante que se encuentra ahí en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, hermanos, habla de algo muy importante. Pero es algo tan importante, hermanos, que no lo vamos a alcanzar a ver hoy. Y no lo vamos a alcanzar a ver ni en mañana ni en la otra semana. Es algo que se tiene que estudiar a profundidad, porque es algo que toca realmente el alma del cristiano. El alma del cristiano viene siendo sus pensamientos. Es área que solamente Dios y nosotros conocemos. Y Pablo en este capítulo 7 se mete a esa parte del cristiano que nadie nunca antes había tocado, que nadie nunca antes había hablado. Y Pablo, hermanos, habla de algo de lo cual es muy difícil hablar en las iglesias. Pablo explica algo de lo cual es muy difícil de hablar en las iglesias, y eso es sincerarnos con el Señor. Voy a leer el capítulo 7 de Romanos y voy a intentar, hermanos, explicar algunos versículos porque no tengo mucho tiempo, pero repito, de todas maneras, hermanos, esta predicación es un estudio de 4 partes, porque es algo muy profundo. Déjeme leer el capítulo 7 de Romanos. Léame con su vista y sabrá a lo que me refiero. Romanos capítulo 7 dice así: Hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada por la ley a su esposo, solo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley. Y no es adúltera, aunque se case con otro hombre. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios, porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. ¿Qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar, si la ley no hubiera dicho, no codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporciona el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En otro tiempo, yo tenía vida aparte de la ley. Pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte. Porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera, más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Sabemos, en efecto, que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno,
no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, soy la mente, yo mismo me someto en la ley de Dios. Pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Hermanos, yo creo que ustedes han tenido la oportunidad de leer este capítulo algunas veces en su vida. Pero realmente es un capítulo muy interesante, el cual tenemos que conocer a profundidad. Porque Pablo nos explica lo que a muchos de nosotros nos pasa y que nunca hablamos en las iglesias. Que no hacemos lo que queremos, sino que terminamos haciendo lo que no queremos. Que a veces, hermanos, no llevamos a cabo el plan de Dios, sino llevamos el plan del hombre. Y entonces nos damos cuenta que nuestra naturaleza se rebela contra nuestro espíritu. Porque aunque nos deleitamos en lo secreto, en la presencia de Dios, cuando salimos de la presencia del Señor, nuestra carne nos hace garras. Y a veces terminamos haciendo lo que no queremos. Eso es lo que está diciendo. Escúcheme bien, no un hombre pecador. No un hombre, bueno, pecador claro. Pero no lo está diciendo un hombre tibio. No le está diciendo un hombre que va a la iglesia de vez en cuando. No le está diciendo un cristiano, como decimos, chafa. No lo está diciendo alguien que apenas está conociendo del Señor. No lo escribió alguien que es frío. No, hermanos. Lo escribió un hombre que casi él solo escribe todo el Nuevo Testamento. Un hombre que moría por el amor del Señor. Un hombre que murió por el celo del evangelismo. Lo escribió un hombre que estaba comprometido con el Señor todo el tiempo. Un hombre que vivía en fuego. Y entonces este razonamiento me lleva a pensar que si un hombre comprometido con Dios sufre de estos males, ¿qué nos espera a nosotros? Que estamos a veces batallando para entender y decirle al Señor, guíame Dios, guíame tú Señor. Líbrame de la tentación, líbrame del mal, no me dejes caer, líbrame del maligno. Ahora, déjenme, trato de explicar esto rápidamente. Y repito, no se preocupe, lo vamos a ver a detalle durante las siguientes semanas. Pero déjenme le explico los primeros capítulos porque Pablo comienza hablando del matrimonio. Déjenme leer los primeros versículos nuevamente para recordarles lo que Pablo está diciendo. Hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. O sea, Pablo se está dirigiendo al pueblo de Dios y les está diciendo, escúchenme porque les hablo como a quien realmente conoce la Biblia. Les hablo como a quien realmente me va a entender. Es decir, Pablo está hablando con un grupo de cristianos y les dice, escúchenme bien por favor, porque estoy hablando con ustedes que pienso que conocen la voluntad de Dios, que pienso que conocen las Escrituras y que pienso que me van a entender porque sienten lo mismo que yo. Estoy hablando con cristianos maduros que saben que lo que les voy a decir es algo que nos pasa a todos. Es lo que está diciendo Pablo. Y Pablo se sincera en ese momento y abre su corazón para dejarles ver que todos pasamos por situaciones difíciles. Pero luego Pablo continúa diciendo, ¿acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada por la ley a su esposo solo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unió a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera, pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley. Y no es adúltera aunque se case con otro hombre. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de permanecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios. Y lo que Pablo está diciendo, mis amados hermanos, lo que Pablo está usando, es que Pablo está utilizando esta alegoría, hermanos, del matrimonio para explicarnos cómo funciona la ley y cómo funciona la gracia.
Pablo no está hablando específicamente del matrimonio. Pablo no está aprovechando esto para decir lo que se debe hacer la mujer y lo que debe hacer el hombre. Pablo está utilizando el matrimonio para hablarnos cómo funciona nuestra relación con Dios y cómo es que ahora vivimos por la gracia y no por la ley. Porque desde el capítulo anterior, si usted ha tenido la oportunidad de leer Romanos, se da cuenta que desde el capítulo 6, Pablo nos está diciendo que ahora vivimos por la gracia, ya no vivimos por la ley. Y Pablo nos quiere explicar cómo funciona esto. Se lo voy a decir en otras palabras, se lo voy a poner en un lenguaje actual. Pablo está diciendo esto: miren, hermanos, la ley nos dice que si una mujer está casada con un hombre, entonces ella no puede volverse a casar. Si se divorcia, ella no se puede volver a casar. Porque su hombre, su esposo, con el que se casó, está vivo. Pero la ley dice que si el esposo se muere, ¿qué pasó? Se murió el compromiso. Entonces ahora ella es libre de poder volver a casarse. Y ya nadie la va a perseguir, porque entonces ahora está libre de la ley. Pablo está utilizando esto porque lo que está diciendo es esto. Dice, así como esta mujer queda libre del convenio o del contrato, dice, abran los ojos. Así somos nosotros. Nosotros ya morimos. La ley ya no aplica para nosotros, porque ya morimos para Cristo. Ya fuimos muertos y resucitados. Al momento que le entregamos nuestra vida y nuestro corazón a Cristo Jesús, morimos y nos hace una nueva persona. Por eso es que la ley ya no aplica para nosotros. Ahora vivimos bajo la gracia de Dios, bajo la misericordia de nuestro Señor, porque ahora la ley ya queda obsoleta, porque ya morimos, ya no puede aplicar la ley para un muerto, es lo que está diciendo Pablo. Pero tiene que utilizar la alegoría del matrimonio para que podamos darnos cuenta cómo funciona. Ahora, estaremos pensando, hermano, entonces en otras palabras, me está diciendo que puedo robar, que puedo codiciar. Entonces, en otras palabras, me está diciendo que puedo hacer todo lo que la ley dice que no haga, todo lo que los mandamientos. Y yo le diría, no, porque más adelante Pablo, y si tiene la oportunidad de buscarlo y de leerlo, en 1 Corintios capítulo 9, nos va a explicar claramente, y dice él, ahora lo que yo hago, dice, lo hago por derecho. Lo que yo hago, lo hago por obligación. Dice, ahora el portarme bien, en otras palabras, dice, ahora el portarme bien lo hago porque es algo que debo de hacer. Porque es algo que como hijo de Dios debo de hacer. Es decir, cumplo la ley, no robo, no mato, no adultero, no hago cosas malas, no porque esté bajo la ley, sino que lo hago porque ahora es mi derecho, es mi obligación, portarme como un hijo de Dios, representar a mi Padre dignamente. Por eso ahora no lo hago, porque ya morí para la ley y ahora yo vivo para la gracia. Es lo que nos está diciendo Pablo. Y nosotros solamente podemos entenderlo cuando le pedimos a nuestro Dios Todopoderoso que sea Él, nuestro Dios y Señor, quien nos dirija y quien nos libre del pecado todos los días. Luego Pablo continúa en el versículo 5, ya voy a terminar, solamente me faltan 2 versículos más. Luego Pablo dice en el versículo 5 así, dice, porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y daban fruto. ¿Fruto para qué? Fruto para muerte. Y miren, Pablo, hermanos, está diciendo que la ley le despertaba el hacer cosas malas. Eso no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver en los versículos que siguen la próxima semana. Pero algo muy interesante y en lo que quiero enfatizar es que dice Pablo que mientras no actuemos como libres, entonces vamos a dar frutos malos. Y yo me quedo pensando, frutos malos. O sea, la palabra de Dios habla de que nosotros como hijos de Dios tenemos frutos espirituales. La palabra nos habla de frutos espirituales. Amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad. Todos estos son los frutos espirituales. Mansedumbre, templanza. Son los frutos del Espíritu. Pero dice la palabra de Dios y dice Pablo, pero cuando tú no te das cuenta de que ahora eres un hijo de Dios, cuando tú no te das cuenta, entonces nuestros frutos son frutos malos. Daban fruto ¿para qué? Para muerte. Y hermanos, es verdad. Porque cada vez que nos separamos del Señor, lo que hacemos de verdad es fruto malo, es fruto para muerte. Porque cuando estás lejos de Dios, dime si no actúas
como un hijo del diablo. Cuando estamos lejos de Dios, se nos sale la carne y contestamos mal a las personas. Y somos malos y somos desagradables. Y somos feas personas. Cuando no estamos cerca de Dios, actuamos como actuábamos antes de conocerlo. Y nuestros frutos son frutos de muerte. Y entonces tenemos que decir, Señor, ayúdame, ayúdame. Miren, alguna vez les platiqué, hermanos, que en uno de los trabajos que yo tenía, había esta frase que tenían en la empresa. Y era una frase muy conocida. Porque llegaban las personas todos los días, entraba gente nueva a trabajar todos los días, a diferentes operaciones y en diferentes departamentos. Y esta frase decía lo siguiente, decía, mira, decía ahí, si no sabes, te enseño. Mucha gente llegaba, hermanos, y oiga, pues quiero trabajo, ¿qué sabe hacer? No, nada, pero tengo muchas ganas de trabajar. No sabe hacer esto, no sabe, no. Va a ver, métenos estos a capacitación. Pero lo veían, llegaban bien tempranito, eran los primeros en llegar, llevaban todos sus papeles para ser contratados, y iban listos. Y tú veías a los que llegaban ahí, oiga, ¿tiene trabajo? ¿Y qué sabe hacer? No, pues nada. Y veías la actitud, bueno, trajo papeles. No, pues, es que decía en la solicitud ahí que inútil presentarse sin documentos, y aquí estoy sin documentos. No, a eso no se refería el anuncio, le decían. Pero había gente que ya estaba lista. Entonces llegaba gente y decía, ahí hermanos, el logotipo era, o el eslogan, el lema era, si no sabes, yo te enseño. Hey, ¿quieres trabajar? Sí. ¿Quieres hacer nada? No, nada, pero dígame qué hago. Ok, si no sabes, te enseño. Y luego decía abajo, si no puedes, te ayudo. Porque a veces llegabas, oye, ¿qué vas a hacer? Voy a hacer esto, pero no puedo. Quiero hacerlo, pero no puedo, necesito ayuda. Ok, tráiganle lo más personal, movían personal de un área para otra, para ayudarle. Así que si no puedes, te ayudo. Aquí estamos para ayudarte, te damos a recursos, te vamos a dar lo que necesites. ¿Qué necesitas para hacerlo? Así que ya sabes, si no sabes, te enseño. Si no puedes, te ayudo. Y lo decía la frase, pero si no quieres, si no quieres, te vas. Si no quieres, te vas. A veces, hermanos, realmente Dios nos dice lo que tenemos que hacer. Dios dice, pórtense como ya que son salvos, dense cuenta que ya no viven bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Queremos cambiar, queremos ser mejores personas, claro que queremos ser mejores, claro. Pero realmente lo quieres ser. No, hermano, es que sí quiero ser mejor. ¿Está trabajando en eso? No, es que no, hermano, fíjese que es que donde estoy, es que no le sé al teléfono con las aplicaciones. Nosotros le ayudamos para que baje la aplicación. Bueno, luego le traigo mi teléfono. Vamos a entrar a la clase. Ay, es que ese día no puedo. La iglesia va hasta tu casa. Ya no tienes que venir a la iglesia. La iglesia va y te busca. ¿Cuál es el pretexto? Si no sabes, te enseño. Si no puedes, te ayudo. Pero si no quieres, no podemos hacer nada. Y es lo que Pablo está diciendo. Y si estamos desconectados, si no queremos conectarnos con Dios, nuestros frutos seguramente no serán buenos. Y el último versículo, hermanos, disculpen que nos pasamos más del tiempo. El último versículo, versículo 6, Romanos capítulo 7, versículo 6, dice así, pero ahora al morir, a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Dice, pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, es decir, al morir al pecado, quedamos libres de la ley. Dice, hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu. Porque el Espíritu Santo llega y te renueva y te trae nuevas cosas. Y ese Espíritu que mora en ti y que mora en mí es el que todos los días nos dice que tenemos que ser mejores. Que nos dice, tienes que ser mejor, tienes que ser mejor, tienes que ser mejor, esfuérzate, esfuérzate. A veces decimos, no, hermano, gloria a Dios, pastor. Pero pues yo ya para qué, yo ya voy de salida. Así dice mi papá, siempre que le hablo. ¿Cómo está? Bien, hijo. ¿Y usted? Oiga, papá, haga esto. No, mijo, yo ya voy de salida. Siempre me dices. Y luego a mi esposa, ¿cómo es a mi papá? Y me dice, ¿cuántos años tiene? Le digo, no, pues ahorita unos 77, 78. Pues apenas puede correr para presidente.
Es la edad buena para correr para presidente. Y nosotros, no, ya tengo 40, 50, ya me duele todo. Hermanos, los hombres de 77, 78 años están corriendo para presidentes. Nunca es tarde, hermanos. Pero lo que dice Pablo es esto: actuemos como libres por el nuevo espíritu que ahora tenemos. Nunca pensemos que es tarde. Tenemos un espíritu nuevo que nos renueva todos los días. No actuemos como esclavos. Miren, voy a terminar con esto y luego les voy a pedir que oremos. Ustedes han escuchado esta historia, hermanos. Y yo cuando la escuché me hizo sentido, porque no lo había pensado, pero cuando la escuché me quedé pensando y me hizo sentido. Es verdad, yo nunca había pensado en eso, pero tienen razón. Porque es que los elefantes, hermanos, que están tan grandes, los amarran con una cadenita de mentiras. Parece que se la quitaron al entrenador, el que trae en el cuello, y se la pusieron en la patita del elefante. ¿Por qué el elefante le pone una cadenita de mentiras y no se suelta? Y yo me quedé pensando, si es cierto, lo tienen bien amaestrado, ¿por qué no se suelta? Hermanos, usted ha ido a los circos, usted al zoológico. Cuando va a un circo, ve los animalones bien majestuosos, bien grandes, con una cadenita de mentiras. Yo creo que hasta Jonathan llega y la revienta, hermanos. Y lo que dicen, hermanos, es que el elefante es uno de los animales con mejor inteligencia en el mundo. Dicen que el elefante tiene una memoria como ningún otro animal. Recuerdan las rutas, dónde pueden encontrar agua, dónde nacieron, recuerdan los rostros de la primera persona que vieron, de sus entrenadores, lo recuerdan todo. Tienen tan buena memoria que cuando están chiquitos los elefantes los amarran con una cadena y la ponen en el suelo. Cuando el elefante está pequeño y es inquieto, se quiere escapar. Pero como es muy pequeño, en ese tiempo no tiene las fuerzas para reventar esa cadena. Entonces el elefante hace lo posible y lo imposible por zafarse, pero como está pequeño se lastima mucho y mejor deja de intentarlo. Tiene tan buena memoria que cuando crece se acuerda que esa cadena es muy fuerte y que nunca la va a poder reventar. Por eso cuando se la ponen, se queda muy quieto, porque se acuerda que no la puede reventar. Saben que a veces actuamos como elefantes. Ya hemos roto las cadenas del pecado. Ya no estamos más atados. Ahora somos libres. Ahora vivimos en la gracia por la misericordia de nuestro Dios Todopoderoso. Pero seguimos actuando como esclavos, sin darnos cuenta de que tenemos todo el poder en nuestras manos. Dice la palabra de Dios: Señor, líbrame de caer en tentación y líbrame del mal. Porque solamente cuando tú lo haces, pongo mi vida en tus manos. No soy ni legalista, ni soy una persona apática. Vivo solamente en tu presencia. Y entonces cuando eso pasa, me doy cuenta, Dios, de que ahora soy libre y que ahora tú moras en mí. Tomen un tiempo para orar en sus lugares, hermanos, de acercarnos a la presencia de Dios. Habla con el Señor y dile lo que haya en tu corazón, porque probablemente nosotros hemos dejado y hemos descuidado ciertas áreas de nuestra vida. No nos hemos dado cuenta de que ya somos libres y de que ahora lo que hacemos, lo hacemos por amor y por gratitud, por derecho, por obligación, por ser hijos de un Dios todopoderoso. Que ahora tenemos que actuar de la mejor manera, luchar las batallas y lograrlo, y ser una mejor persona, y lo podemos lograr, porque Dios está con nosotros, porque un nuevo espíritu nos fue dado. Ya no vivimos por el mandamiento, sino por el poder del espíritu que Dios nos ha dado. Así que sí puedes lograrlo, y por la edad no te preocupes, porque Dios es el que se encarga de ello. Toma un tiempo para orar, y dile al Señor que te ayude a cambiar en esas áreas que necesitas, y que sabes que tienes que trabajar.